Capítulo 7. Cultiva la humildad. Sejatarmani. Querido Timoteo, confío en que estés maravillado por la gracia de Dios a medida vas contemplando más de la grandeza de la cruz. Gracias por tu reciente carta. Siempre es una gran alegría reconocer tu letra en el sobre y después poder leer sobre la fidelidad de Dios obrando en tu vida, aun en medio de los desafíos. Gracias por compartir tus luchas conmigo. Considero un honor el orar por ti y ofrecer cualquier conseja que pueda. Aún antes de tu carta, Timoteo, ya me encontraba pensando en ti. Supongo que se debe a todas las actividades asociadas con el 25 aniversario de la Iglesia Vida en Pacto. En las semanas recientes me han mostrado varias fotos mías de hace un cuarto de siglo, cuando éramos apenas unas docenas que nos reuníamos en un sótano, y todavía tenía pelo. En ese tiempo tenía más o menos tu edad, y aún recuerdo también cómo es el ser un pastor de 20 y tantos años con una familia joven y una congregación pequeña. Pero no son los parecidos entre nosotros los que me sorprenden más, sino las diferencias. Tienes tantas ventajas que yo no tuve. A diferencia mía, hace 25 años, tú tienes padres en la fe. Tienes un historial de formar parte de iglesias maduras y fuertes que han sido un ejemplo de mucho de lo que significa ser un representante local del cuerpo de Cristo. Aún más importante, tienes una comprensión sólida de doctrinas bíblicas esenciales, destacándose entre estas, el glorioso Evangelio de nuestro Salvador. Estas son cosas que yo anhelaba cuando tenía tu edad. ¿Qué desafío era, especialmente para un pastor joven, el perseguir su llamado sin un hombre más experimentado en la fe para acompañarlo y ser su Pablo? Como sabes, al haber enfrentado esto, hice un compromiso muy temprano en mi ministerio de hacer lo que pudiera para preparar la próxima generación de líderes y Dios en su misericordia me ha dado esas oportunidades. Cuando ahora miro hombres jóvenes como tú, los cuales están en verdad cultivando y beneficiándose de tales relaciones, me alegro en gran manera. Hubo un evento reciente durante nuestra celebración de aniversario en el que pensé en ti de forma muy clara. Un hombre llamado Jim, muy nuevo en la iglesia, nos contó de cómo había oído recientemente a Gary, uno de nuestros pastores, enumerar algunas evidencias de la gracia de Dios que han estado presentes en la Iglesia Vida de Pacto desde el comienzo. Hace unos años, Jim había estado en una iglesia que, trágicamente, había sufrido una grave división. Así que mientras Gary leía estas evidencias de la gracia, Jim puso mucha atención tratando de descubrir la diferencia entre estas dos iglesias y el por qué habían tenido experiencias tan diferentes. Gary tomó nota de cómo al iniciar nuestra iglesia, tuvimos amor por la palabra de Dios. Y Jim se dijo a sí mismo, sí, teníamos eso. Gary contó cómo estábamos enamorados de Jesucristo y de lo agradecidos que estamos por su sacrificio vicario en la cruz. Y Jim pensó, sí, también teníamos eso. Nosotros amábamos la gracia y la adoración, seguro, eso también. Creíamos en la importancia de las relaciones y Jim pensó, seguro, eso también lo teníamos. Finalmente, Gary mencionó que había un énfasis en la humildad, especialmente entre los líderes. Y Jim pensó, oh no, eso es lo que no teníamos. En mi lectura bíblica de esta mañana, encontré Isaías 66, 1, 2. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía que hacer un tiempo esta tarde para escribirte. Timoteo, este es un pasaje que, por la gracia de Dios, los líderes de la Iglesia de Vida en Pacto han tratado de aplicar desde el principio. Creo que te ayudará a tratar con las dificultades que estás afrontando. Sin duda estás familiarizado con el pasaje, pero por favor, léelo cuidadosamente. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Como tú, mi amigo, los israelitas tenían muchas cosas. Tenían una identidad única, tenían la Toure, tenían la ley de Dios, el pacto y el templo. Pero les faltaba humildad, habían permitido que el orgullo floreciera sin arrancarlo. Así que Dios distrae su atención del templo y la dirige hacia sus corazones. Les dice que su preocupación no debería ser con la grandeza de lo externo, sino con lo interno. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Timoteo, no estoy diciendo que te considere un hombre inusualmente orgulloso.
Pero sí creo que el orgullo está en la raíz de algunos de los problemas que me has descrito. Seguramente, debido al pecado que aún queda en nosotros, todos tendemos al orgullo. Y como un ministro del Evangelio, el orgullo tiene el potencial en tu vida de ejercer influencia a causa del ministerio, causando un daño que llegaría mucho más allá de tu propia familia. Quizás hayas leído lo que John Stott escribió acerca del orgullo. En cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado, el orgullo es nuestro mayor enemigo y la humildad es nuestra mayor amiga. Hasta donde yo puedo ver, el orgullo fue el primer pecado, tanto entre ángeles como entre hombres. Y parecería que el orgullo es la esencia de todo pecado, así como el pecado que Dios considera más ofensivo. El hombre orgulloso encabeza la lista de las 7 abominaciones que Dios aborrece en Proverbios 6. Al referirse al orgullo, la Biblia usa palabras como odio, abominación y detestable. No existe, Timoteo, un lenguaje más fuerte que este. Aparte de aquellas cosas que yo odio en un sentido figurado, cosas como el requesón o ciertos equipos deportivos, hay cosas que odio verdaderamente, como el aborto o el racismo. También odio el abuso a los niños. Pero compara esto con aquel odio supremamente puro, santo e inalterable que Dios tiene por el pecado del orgullo, y mi odio parecerá como una simple molestia. Sencillamente no se puede enfatizar demasiado cuán profundamente Dios detesta y aborrece el orgullo. ¿Por qué Dios odia tanto el orgullo? Charles Bridges lo resumió muy bien. El orgullo levanta el corazón contra Dios. Contiende con él por tener la supremacía. El orgullo es una actitud de autosuficiencia e independencia hacia Dios y de justicia propia y superioridad hacia los demás. Le roba a Dios el honor y gloria debidos a su nombre. Toma muchas formas, pero tiene una sola meta, la autoexaltación. No nos extrañe pues que Dios se oponga al orgulloso. 1 Pedro 5:5. Oh, cuántos peligros tiene el orgullo. Lo he visto arruinar a pastores, familias, relaciones, iglesias, todo esto entre creyentes sinceros. Pero si bien existen peligros muy reales con el orgullo, también existe la rica promesa de la humildad. Porque nuestro Dios no solo se opone fuertemente al orgullo, también es atraído decididamente a la humildad. Aquel que es omnisciente sabe todas las cosas, nada escapa a su mirada, sin embargo hay algo que él busca activamente. Su atención se vuelve de forma especial a la humildad, pero yo miraré a aquel. El hombre humilde recibirá gracia y no oposición, porque su motivación es glorificar a Dios y no a sí mismo. Dios siempre le dará apoyo y favor al hombre humilde que busca la voluntad de Dios. Timoteo, durante esta década recién pasada, he visto tu conocimiento y amor por la Escritura crecer fuerte y sano. Sé que puedes por ti mismo dar sermones precisos y efectivos acerca del orgullo y la humildad. Pero si me permites desviarme, tengo que expresar un pensamiento antes de seguir. Imagina a un grupo de iglesias, y que cada una tuviera guiándolas, hombres talentosos y comprometidos. Que cada uno de ellos tuviera una perspectiva correcta de la Escritura y de la sana doctrina y dedicada a la importancia suprema del Evangelio. Que cada una de ellas estuviera llena con creyentes comprometidos y con una actitud de siervos que amaran al Señor Jesús con sinceridad. Con el tiempo, algunas de estas iglesias prosperan, pero otras no. ¿Por qué será? Con el riesgo de que parezca demasiado simple, creo que sé cuál es la razón. Claro que muchas personas creen en la Biblia. Muchos pastores la saben extremadamente bien. Muchos reconocen que es nuestra única fuente confiable para la vida y la fe, pero las iglesias fuertes, es decir, aquellas en las que sus miembros están creciendo en santidad y cada vez más glorifican a Dios en su vida pública y privada, son iglesias en las que sus líderes no solamente enseñan sana doctrina, sino que también lideran y modelan la aplicación consistente de la verdad bíblica en toda la vida. No conozco otra mejor forma de crecer en humildad que el observar una serie de prácticas medibles y tangibles. Estas son las que, por la gracia de Dios, han probado ser efectivas para mí. No estoy recomendando una imitación estricta de las mismas. Las ofrezco para tu consideración y espero asimismo que te reten. Personaliza tu propia lista. Pero por causa de tu familia y tu iglesia, debes tener una lista. El primer punto en mi lista anual es el estudiar los atributos de Dios. Concéntrate principalmente en los atributos no comunicables, aquellos que no tienen un reflejo o ilustración en el hombre y de hecho en nada de lo creado. Toma nota de cómo en el pasaje de Isaías 66 que cité,
Dios llama nuestra atención a su grandeza única e incomparable. Considera, por ejemplo, que Dios es infinito. No tiene límites o fronteras. También es omnipresente. No tiene un centro, un único punto de concentración. No hay un lugar único en donde se concentre su esencia, ya que está presente completa e igualmente presente en todo lugar, dentro de la creación y más allá de ella. El Nuevo Diccionario Bíblico dice: cuando decimos que Dios es espíritu infinito, nos movemos completamente más allá del alcance de nuestra experiencia. En verdad, mi amigo, esta es la zona profunda de la piscina teológica. Este Dios infinito es autoexistente y autosuficiente. Todo en la creación, desde tú y yo hasta los seres celestiales, hasta los átomos de gas en el espacio profundo, está en completa dependencia de la atención constante de Dios simplemente para poder existir momento a momento. Pero antes del tiempo, a través del tiempo y fuera del tiempo, Dios depende siempre y solamente de sí mismo. Nosotros somos como la hierba que se seca y marchita, pero solo Él posee el poder de existir. Tal como Mate Henry escribió, los más grandes y mejores hombres del mundo deben decir soy lo que soy por la gracia de Dios, pero Dios dice yo soy el que soy, punto. Dicha contemplación inevitablemente debilitará nuestro orgullo. Mientras mayor sea tu conciencia de la diferente entre tú y Dios, más experimentarás y expresarás la humildad. Qué bueno es Dios en ofrecernos en su palabra una mirada de su insondable alteridad como inequívoca ayuda para nuestra humildad. Para varios de los puntos de estas listas, te voy a recomendar unas lecturas. Quiero identificar varios de los libros que han tenido una influencia profunda y duradera en mi ministerio y en esta iglesia. Entonces, para los atributos no comunicables de Dios, en algún momento debes leer el capítulo 11 de la Teología Sistemática de Wayne Grudem, titulado El carácter de Dios, atributos no comunicables, ¿en qué sentido Dios es diferente de nosotros? O podrías leer el capítulo equivalente en Doctrina Bíblica, que es la versión abreviada de dicho volumen. Segundo, nunca te desvíes de la cruz. Vive contemplando continuamente, y desde muy cerca, la maravillosa cruz en la cual murió el Rey de Gloria. Como te he dicho antes, no puedo hacer nada más y mejor que llamar tu atención hacia la centralidad del sacrificio de nuestro Salvador. Un amigo me dijo una vez de una oportunidad que tuvo de entrevistar a Carl Henry, un hombre verdaderamente humilde, quien, como sabes, es probablemente el más destacado estudioso evangélico de la segunda mitad del siglo XX. Mi amigo le preguntó al Dr. Henry, quien entonces tenía más de 70 años, cómo había permanecido tan humilde por tantas décadas. El Dr. Henry contestó: ¿cómo puede alguien ser arrogante estando a la par de la cruz? No me hago ilusiones de que mi carácter se acerca al del Dr. Henry, pero dos valiosos libros que me han ayudado a estar a la par de la cruz son La expiación, Leon Morris, y La cruz de Cristo, John Stott. Una cita del libro de Stott: la cruz no nos halaga, la cruz debilita nuestra justicia propia. La única forma de estar delante de ella es con la mirada baja y un corazón quebrantado. Tercero, estudia las doctrinas de la gracia. A medida te adentras en el estudio de la elección, el llamado, la justificación y perseverancia, se te recordará que todo lo que tenemos y somos como cristianos, comienza, termina y depende de Dios. Estas ricas doctrinas no dejan espacio para autocongratularnos. Mark Webb escribe: Dios diseñó intencionalmente la salvación para que ningún hombre se jacte de ella. No fue que la preparó para que el gloriarse no fuera apropiado o simplemente mantenido a raya. La planeó de tal forma que el gloriarse quedara totalmente excluido. Eso es precisamente lo que hace la elección. La arrogancia y la verdadera comprensión de la doctrina reformada no pueden coexistir por mucho tiempo. La verdad expulsará la mentira del orgullo. Para mí, un libro muy útil en esta área ha sido Salvado por Gracia, de Anthony Oekema. Cuarto, estudia la doctrina del pecado. Leí acerca de un aviso colgado cerca de los espejos en los probadores de un almacén que decía: los objetos en el espejo podrían mostrarse más grande de lo que en realidad son. Timoteo, cuando permites que la doctrina del pecado ilumine la percepción de ti mismo, esta no será tu experiencia. Comprender la profundidad y depravación de tu propio pecado prohíbe cualquier opinión demasiada inflada de uno mismo. La mejor manera de prepararte para tu estudio del pecado es en primer lugar estudiar la santidad de Dios, porque es allí y solo allí que encontramos la total ausencia de pecado. Escudriña las Escrituras sobre este tema, y no dejes de leer La santidad de Dios de R. C. Sproul. Entonces,
Cuando comiences a estudiar la doctrina misma del pecado, ya podrás tener una perspectiva apropiada. Para tu lectura aquí, nadie puede mejorar a John Owen, especialmente Tentación y Pecado en el volumen 6 de sus obras reunidas. Una versión abreviada está disponible en forma de un libro titulado Pecado y Tentación. También, la obra El enemigo que llevamos dentro de Chris Lungar es básicamente una versión simplificada y modernizada de la obra de Owen que es aún así muy efectiva. Quinto, aplica la doctrina del pecado. Viendo que todos los hombres son pecadores, Mike Renian comenta, los pecadores pueden pertenecer a dos distintas clases, aquellos que admiten su pecado y aquellos que no lo admiten. Los que admiten que son pecadores caen en dos clases más, los que actúan al respecto y los que no hacen nada. Timoteo, el pastor humilde es el hombre que sí actúa al respecto, especialmente mediante la confesión y la búsqueda de corrección. No es difícil reconocer tu depravación dominante. Lo que sí es difícil es confesar específicamente un área de depravación personal. Obviamente, uno debe confesar los pecados primero a Dios. Pero también estamos llamados a confesar los pecados, cuando es apropiado, a otras personas. Tú sabes cuán fuertemente opino que cada pastor, aun en la iglesia más pequeña, debe tener un grupo de hombres al cual le rinde cuentas. Dios seguramente te enviará a hombres así. Tu trabajo es encontrarlos, reclutarlos para que te ayuden y ser transparente con ellos, confesándoles tus pecados de forma libre y regular. Que estas confesiones sean completas y específicas, no selectivas y parciales. Confiesa los actos explícitos de pecado, así como tentaciones presentes, y que la gracia y el pecado estén contigo en abundancia. Es una triste verdad que siempre que un pastor se ha descalificado a sí mismo del ministerio debido a una caída o a un fracaso personal, siempre detrás se encuentra una larga carencia de confesión a otros. Otro medio vital de aplicar la doctrina del pecado a tu propia vida es el invitar y recibir corrección sobre tu carácter. En este aspecto, un pastor debe ser amablemente persistente en público y en privado. Eventualmente, la mayoría de miembros de tu iglesia se deberían sentir cómodos de señalarte cualquier ocasión en la que parezca que has actuado de forma pecaminosa, o aún más, cualquier área en la que podrías mejorar. ¿Podrían tu esposa, amigos y aquellos con quienes sirves en la iglesia decir que eres fácil de convencer? Alfred Poirier tenía un excelente artículo sobre este tema titulado La cruz y la crítica. Los puntos que acabo de tocar ayudarán a cualquier cristiano a crecer en humildad, pero los que siguen son específicamente para pastores. Estudia diligentemente, pero reconoce tus limitaciones teológicas. Timoteo, a medida tus hijos crecen, en varios momentos te vas a ver bombardeado con preguntas teológicas que sencillamente no puedes responder. Nuestro hijo Chad, que recientemente cumplió 9 años, hace varias de estas preguntas y a menudo le tengo que responder, no lo sé, hijo. Digo esto tan a menudo que a estas alturas él quizás cree que no sé lo suficiente para ser pastor. Los miembros de tu congregación también te harán preguntas difíciles. Permitamos que el cálculo de Calvino en cuanto a que aun los mejores teólogos solo tienen la razón el 80% del tiempo nos llegue al corazón. Así que, en mis mejores días, ¿cuál es mi porcentaje? ¿Quizás la mitad? Aún más, hasta donde yo sé, nunca he tenido un pensamiento original. Cuando enseño o aconsejo, me estoy beneficiando de las labores de hombres mejores y más sabios que han venido antes de mí. Si puedo ver algo, es solo porque estoy parado en sus hombros, y nunca quiero darle la impresión a nadie de algo diferente. Cuando estés enseñando o aconsejando, una conciencia de tus limitaciones tendrá un efecto suavizante y de humillación en tu actitud, tu tono de voz y conversaciones. Justo antes de predicar, lee a Charles Spurgeon. Siempre que es posible, intento encontrar el sábado en la noche algún sermón de Spurgeon sobre el tema o texto que voy a predicar a la mañana siguiente. Spurgeon te enseña cuál es la manera de predicar, lo cual te recuerda que tú no puedes hacerlo igual. Leer al príncipe de los predicadores invariablemente rebaja la opinión que tengo de mi propio material e incrementa mi dependencia en Dios. Usa ilustraciones sobre ti mismo que no te favorezcan tanto en tus sermones como en consejería. La preparación de mis sermones no termina hasta que he intentado insertar alguna confesión personal o ilustración que me humille. Basado en comentarios que he recibido a través de los años, estas suelen ser las cosas más memorables que digo. Este hecho es en sí mismo bastante humillante. Esta práctica también ofrece a todos los reunidos un provocador ejemplo de humildad.
Reconoce tu poca importancia relativa. Un pastor en un medio vital de gracia para su iglesia, para aquellos a quienes sirve. Sin embargo, al mismo tiempo, nadie es indispensable. Charles de Gaulle observó que los cementerios están llenos de hombres no indispensables. Si yo muriera antes de completar esta carta, ¿qué pasaría? Habría algo de luto entre aquellos que me conocen. En unos pocos meses, el luto habrá pasado en su mayor parte. En 6 meses, para casi todos, no sería más que un recuerdo agradable, una voz vagamente familiar en unas cintas viejas y olvidadas. Dios, en su misericordia y amor por la Iglesia, habrá ungido ricamente a mi reemplazo hasta que su efectividad claramente supere la mía. En cuanto a mí, no me importará, estaré en el cielo. Prepárate a ser reemplazado. Lo único que estoy haciendo aquí es mantener caliente el asiento para alguien más. El momento exacto no es seguro, pero algún día seré reemplazado. Tú también lo serás. Nuestro reemplazo es inevitable. Harías bien en preparar tu corazón para ese cambio en el tiempo presente, para que cuando ocurra puedas responder de una forma que le dé gloria a Dios y honor a su iglesia. Juega golf tan seguido como puedas, y asegúrate de jugar con personas que no duden en llamar la atención a los espantosos tiros que seguramente harás de vez en cuando. No conozco otro deporte que sea tan efectivo en promover la humildad como el golf. Ahora tengo que avanzar rápido por mi lista diaria. Esta noche voy a llevar a Caroline a nuestra cita romántica semanal y estoy ansioso por completar las preparaciones. En la mañana, esta lista me ayuda a sentar las bases de cómo será el día. Me ayuda durante el día a aprovechar esos innumerables pequeños momentos que pueden ser transformados en medios para experimentar la gracia de Dios. Y me ayuda a cerrar el día con total convencimiento que su gracia hace posible todas las buenas cosas. Primero, comienza el día reconociendo tu dependencia en Dios, tu necesidad y confianza en Él. Timoteo, aquí me refiero a los primeros pensamientos del día. Cuando suena la alarma, inmediatamente estoy buscando la forma de dirigir mi corazón a Dios de forma que pueda manifestar mi dependencia en Él. A medida me preparo para el día, continúo cultivando esta actitud. Si no lo hago, mis pensamientos tenderán invariablemente a la confianza en mí mismo. Segundo, a medida vuelves tu pensamiento hacia Dios, marca la pauta del día por medio de expresarle gratitud a Él. La gratitud es un suelo en el que el orgullo no crece fácilmente y la gratitud comienza con el Evangelio. La mejor forma que he encontrado para batallar el olvido y la distracción que tan fácilmente impide nuestra gratitud es, como Jerry Bridges lo dice, predicarme el Evangelio todos los días. Así que comienza tus días haciendo justamente eso, y después dirige tu gratitud a Dios por causa del Evangelio. A medida pasa el día, proponte reconocer y expresar gratitud por las innumerables notas post-it que Dios coloca cerca de nosotros para recordarnos de su gracia. Se dice de Mate Henry, que encontrárselo era ver a un observador atento y agradecido de la oración contestada. Así es como yo quiero ser. La ingratitud es la característica del hombre orgulloso, pero expresar gratitud de forma consistente es darle un golpe mortal a mi propia y orgullosa arrogancia. Tercero, practica las disciplinas espirituales todos los días. Estoy convencido que la mejor forma de hacer esto es en la mañana, en parte porque sienta un precedente de confianza en Dios para el resto del día. Las disciplinas espirituales son una declaración y demostración diaria de mi necesidad y dependencia en Dios. Estas palabras de Charles Hummel me parecen impactantes. Cuando fallamos en esperar en oración la guía y fortaleza de Dios, estamos diciendo con nuestras acciones, aunque no con nuestros labios, que no lo necesitamos. Creo que nuestra inconsistencia en practicar las disciplinas espirituales no se debe en primer lugar a una ausencia de autodisciplina, sino a la presencia de la autosuficiencia. Practicar las disciplinas espirituales es una forma diaria de debilitar esa autosuficiencia orgullos y de cultivar la humildad. Cuarto, aprovecha el tiempo en que te transportas a la iglesia hacia y desde la oficina para memorizar y meditar en la Escritura. Cuando William Wilberforce estaba sirviendo en la Cámara de los Comunes, usaba su caminata diaria de 1 milla desde su casa al Parlamento para recitar de memoria todo el Salmo 119. Eso sí que es tiempo bien aprovechado. Quinto, todo el día, en el momento en que te des cuenta de pesadas cargas, échalas sobre el Señor quien tiene cuidado de ti. Donde hay preocupación y ansiedad, también está el pecado de la confianza en sí mismo. Pero el hombre humilde, aunque puede ser responsable de muchas cosas, está libre de la preocupación.
Su vida se caracteriza por el gozo y la paz, porque es imposible estar preocupado mientras uno confía en el soberano. Timoteo, nosotros no somos como máquinas automáticas que pueden funcionar todo el día con una sola carga. No espero que mi devocional de la mañana me sostenga a las 2:30 de la tarde ni aun siquiera a las 11 de la mañana. Todo el día, todos los días, necesito seguir dirigiendo mis pensamientos a Dios, seguir estando cerca de la cruz, seguir ofreciendo gratitud por innumerables evidencias de gracia y seguir echando mis cargas en aquel que se ocupa de mí con tal perfecto amor y fidelidad. Sexto, cuando concluye el día de trabajo, en lugar de sencillamente irme a casa, tomo esa oportunidad para cultivar la humildad. Sin importar qué tan exitoso o no haya sido mi día, en mi limitada percepción, reconozco que solo Dios es el único que siempre termina perfectamente su lista de pendientes, y entrego todo lo que queda por hacer a su cuidado. Mañana regresaré, y por su gracia lo intentaré de nuevo. Después, al final del día, busco transferir toda la gloria a Dios. El puritano Thomas Watson escribió: cuando hemos hecho cualquier cosa digna de alabanza, debemos escondernos bajo el velo de la humildad y transferir la gloria de todo lo que hemos hecho a Dios. Agradecido por tan precioso consejo, me tomo unos momentos en la noche para sencillamente revisar el día. Por cada evidencia de fruto o progreso que he visto o experimentado ese día, trato de reconocer específicamente ante Dios el hecho innegable que solo Él es el responsable. Como pastor, puede que sea un medio de gracia en la vida de otros, pero no puedo salvar a nadie. No puedo traer convicción a nadie o llevar un alma al arrepentimiento. No tengo el poder en mí como para efectuar la santificación en la vida de nadie. Nuestras iglesias son testimonios a la grandeza y gracia de Dios, no monumentos a nuestro liderazgo o predicación. En una ocasión, cuando Charles Spurgeon se dirigía a los estudiantes del Colegio de Pastores, les dijo: su ministerio es bastante pobre, todos lo saben. Y ustedes más que nadie deberían saberlo. Ahora bien, ¿estaba él tratando de decir que ese grupo de estudiantes era particularmente incompetente? Para nada. Él continuó informándoles que la predicación solo es efectiva porque Dios guarda su promesa que su palabra no regresará vacía. Isaías reconoció ante Dios: hiciste todas nuestras obras, 26 horas y 12 minutos, y esto, tal como lo anota el comentario del expositor de la Biblia, es una profunda verdad, dichosamente destructiva del orgullo espiritual. Dios es la causa principal detrás de todos los medios de gracia. Soli Deo Gloria. Finalmente, antes de irme a dormir en la noche, reconozco que el sueño es un don del Creador a la criatura. No me duermo pasivamente. Tomo esa oportunidad diaria para debilitar el orgullo y cultivar la humildad reconociendo a aquel que no se cansa ni duerme. El sueño es para mí un recuerdo diario que estoy lejos de ser autosuficiente. Déjame ponerlo de esta forma. Tengo una necesidad desesperada, irreversible y fisiológica de pasar una parte significativa de cada 24 horas en un estado de incapacidad mental y física, totalmente desvalido e inservible. ¿No es esto algo cómico? Dios usa entonces este tiempo para fortalecerme y restaurarme para otro día en el que invariablemente fallaré en obedecerle completamente. Sin embargo, por gracia Él de alguna forma redimirá mis acciones para que tengan alguna medida de fruto. ¿Cómo puede esta realidad dejar de humillarnos? Bueno, estas son mi amigo, mi lista anual, mi lista diaria y algunas sugerencias de aplicación. Ninguna de estas ideas se originaron en mí. Cualquier sabiduría que puedas encontrar aquí tiene su origen en la Escritura y en la agudeza de maestros mucho más dotados y maduros que yo. Todo lo que hago es reunir la sabiduría de otros y trasladarla. Oro para que estos pensamientos te inspiren a establecer costumbres propias que te ayuden por el resto de tu vida, tal como estos principios me han ayudado a mí. Así que dediquémonos diariamente a la aplicación diligente de la Escritura, para que evitemos los peligros del orgullo y experimentemos la promesa de la humildad. Y hagamos esto, motivados por gracia. Porque sin importar qué tanto nos esforcemos y qué tanto miremos la gracia de Dios obrando en la santificación, no descansamos en nuestros propios logros o buenas intenciones, como si estos hacernos ganar algo delante de un Dios santo. No reclamamos ningún mérito en lo que hacemos. Más bien, descansamos en la obra terminada del Salvador. Somos de Dios y gozamos de su favor, solamente porque hay otro que ha cumplido perfectamente todos los justos requisitos de la ley. Jesucristo es el único que ha sido perfectamente humilde,
completamente contrito en espíritu y totalmente cumplidor de lo que significa temblar ante la palabra de Dios. En última instancia, descansamos en Él, en su vida perfecta y su sacrificio sustitutivo por nuestros pecados. Escríbeme pronto de nuevo, Timoteo. Estaré ansioso de escuchar lo que Dios en su maravillosa gracia ha estado haciendo en ti y a través de ti, con amor para ti y Mary por nuestro glorioso Salvador. Z. PD. Me pediste una lista de lecturas recomendadas. Estas son las fuentes de las citas que he mencionado. Disfrútalas. 1. La disciplina de la gracia, de Jerry Bridges, Bogotá, Colombia, CLC Colombia, 2004. 2. Teología sistemática, de Wayne Grudem, Grand Rapids, Mi, Editorial Vida, 2005. 3. Doctrina bíblica, de Wayne Grudem, Grand Rapids, Mi, Editorial Vida, 2006. 4. Sabba y Grace, de Anthony Oekema, Grand Rapids, Mi, William B. Hermans Publishing Company, 1989. 5. El enemigo que llevamos dentro, de Chris Lundgaard, Santo Domingo, DR, Editorial Eternidad, 2009. 6. The Atonement, Its Meaning and Significance, de Leon Morris, Downes Grove, IL, InterVarsity Press, 1983. 7. The Complete Works of John Owen, editado por William Gould, reimpresión, Edinburgh, Escocia, The Banner of Trust, 1980. 8. Sobre la tentación, de John Owen, México, DF, Publicaciones Faro de Gracia, 1998. 9. The Cross and Criticism, de Alfred Poirier en el Journal of Biblical Counseling 17, no 3, 1999. 10. La Santidad de Dios, de R.C. Sproul, México, DF, Publicaciones Faro de Gracia, 2003.